Maya Televisión presenta Al Fin de la Noche. Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. La transmisión originada en el departamento de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Maya Televisión, sus estudios instalados en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Junio es emblemático por la feria de San Pedro Sula, en honor al apóstol San Pedro. Eso es en junio, pero también estamos con el aniversario de San Pedro Sula. El aniversario de San Pedro Sula, el 27 de junio, el día del apóstol San Pedro, tendrá que ser una misa, un oficio religioso, y ahí termina todo. Nada de campuagas, nada de expocentro, nada de juegos mecánicos, las chiviadas, las exposiciones, el carnaval, el desfile de carrozas y una serie de actividades. Un programa completo que se hace en la ciudad de San Pedro Sula, incluyendo fiestas bailables, conciertos, campeonatos de fútbol. Hay otras disciplinas deportivas que se mueven en la feria de San Pedro Sula, pero en esta oportunidad no habrá nada de nada por la emergencia de la pandemia coronavirus que tiene al mundo de rodillas. Medio comienza a levantar la frente el mundo y nuestro país la ha pasado muy mal y la vamos a seguir pasando muy mal. La violencia, la corrupción y ahora la calamidad. Sobre todo, no ha arrancado el transporte público, porque el privado es aquel que contrata buses, taxis para el transporte de personal, para negocios, especialmente fábricas. Esos sí están activos. Para mover la industria, el comercio, tiene que haber algún transporte. Por eso que muchos comercios en el país, especialmente Tegucigalpa y San Pedro Sula, no abren, porque el personal no tiene cómo llegar, no hay transporte. Sobre todo los buses rapiditos, que le llaman rapilocos, los taxis colectivos, los buses de ruta. Y esto también imposibilita el movimiento de los clientes, que son los compradores. No obstante a ello, el comercio, la línea de restaurantes, cafeterías, de alguna manera ha abierto para servir a la población y poder captar esa millonada de lempiras que han entregado en concepto de lo que se llama el 14avo de parte del gobierno y de parte de la empresa privada. Los comercios están ya activos, hay algunos que no han abierto porque tienen dificultades. Una buena cantidad de empresas no volverán a abrir, cerraron, fueron a desocupar locales, sacar lo que tenían los propietarios de negocios. Otros que están buscando financiamiento, que están buscando oportunidades para saber cómo se levantan. La economía informal, que le llaman así, a los hombres, a las mujeres, hay jóvenes también, trabajando en los mercados, en las calles de las ciudades. Son miles de personas que a diario sacan sus cajas de mercadería en sacos de mercadería para vender y no han hecho ningún negocio. Por eso son cantidades de personas en los bulevares, en las calles todavía, y esto va a durar bastante tiempo, porque estar pidiendo allí les ha dado algún resultado. La gente del país, los hondureños, somos solidarios, somos desprendidos, sensibles, y de alguna manera se le ayuda a esa gente. Pues San Pedro Sula no tendrá feria,
todo lo que es el mes de junio. Ya pasó la feria de Santa Rita Lloro, no hubo nada. La feria de la Ceiba Atlántida, no hubo nada. Cofradía Cortés, que siempre tiene una feria muy bonita, el patrón San Isidro, nada. Todo lo que fue abril, ya la segunda quincena de marzo estaba bloqueado. Oiga bien, a tiempo había finalizado la feria de Ilama Santa Bárbara, en honor a la Virgen de los Lourdes. La feria de Choloma también ya había pasado. Pero ya lo que fue Semana Santa, tendrá que usted escribir hoy que puede y que puede recordar los hechos de cómo fue la Semana Santa en su casa, en su familia, en su barrio, en su colonia, en su comunidad, pues. ¿Cómo fue la Semana Santa 2020 en Honduras? ¿Se ha puesto a pensar usted recordar dentro de algunos años que no hubo Día de la Madre, sino que a como pudo se dieron esas conmemoraciones? Pero la Semana Santa, los cultos, las misas de las iglesias, de cómo la tecnología tuvo que auxiliar y ocupar un espacio para que la gente pudiera comunicarse, para que pudiéramos estar conectados. En igual condición, no se ha movido el transporte, no se han movido los estudiantes. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras hizo graduación sin ceremonial, sin reunión. La reunión fue a ventanilla. Ahí pues hubo un mensaje del rector y luego pues se les permitió a los graduandos en la ciudad universitaria de Tegucigalpa, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se tomaran una fotografía. Estaba la gente, las señoras, las muchachas, los señores, los muchachos, porque ahora los estudiantes son de todas las edades, bajo el sol, porque ha hecho sol bastante en el país, en Honduras, y una temperatura tan altísima de 35 a 40 grados, caliente las 24 horas. Y con esos cortes de energía uno se pone desesperado, atormentado, y en algunos momentos se pone, como quien dice, bustero, se pierde el control, porque hay lugares donde no solamente es de horas, sino que de días y hasta semanas completas sin energía eléctrica. El occidente de Honduras, ahí en La Esperanza, en Intibucá, en el departamento de Colón, en Lloro, creo que hay en Valle, en Choluteca, en Olancho, Paraíso, donde un poquito más breve la situación es Francisco Morazán, Cortés, porque aquí hay radio, hay televisión, hay periodismo, además que hay gente influyente que llama a sus palancas para que pongan la energía eléctrica. Pues el 11 de junio de cada año en Honduras se conmemora el Día del Estudiante. Este es un homenaje que se le hace a uno de los sacerdotes de Honduras, el padre José Trinidad Reyes, que se preocupó por la educación, por el arte, por la cultura. Y entonces, este 11 de junio, para mí que es una semana dedicada a los estudiantes, solamente han sido las felicitaciones por redes sociales, por radio, por televisión, llamadas, mensajes, porque de allí no hay comunidad en los centros educativos. Los estudiantes la están pasando mal. El 30% de los estudiantes en centros educativos privados, eso está garantizado, no van a regresar a clases por diversas circunstancias. Uno, porque ya se desconectaron de la motivación, ya perdieron la fe, no tienen esperanza en eso de estudiar. Otro argumento es que no hay dinero para transporte, para comida. Eso de las noticias, de las tareas por línea, no hay dinero para comprar internet. Los alumnos, las alumnas sufren, están sufriendo porque su mamá, su papá no tienen dinero. Aún así, alumnas y alumnos, felicitarlos en nombre de la compañía de Maya Televisión, su departamento de prensa en la ciudad de San Pedro Sula, en nombre de Radio 1,
en nombre de Radio El Mundo, felicitarlos en nombre de la Escuela de Locutores del Instituto Semioficial 1 de Diciembre a todos los estudiantes, el nivel escolar, el preescolar, el básico, el de media. Este es un año que ya está autorizado, en que está ganado. Solamente se están haciendo trabajo con los profesores para mantenerlos activos, para que exista una evidencia, el monitoreo que se hace. Por lo demás, pues decirles que el secreto del éxito está en estudiar. ¿Qué va a estudiar? Lo que a usted le guste, lo que a usted le convenga y lo que usted pueda pagar, pero sobre todo lo que tenga cerca de su hogar. Felicitaciones para todos los estudiantes de Honduras, en nombre del noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión. Tenemos noticias nacionales e internacionales. Dice la doctora Suyapa Sosa que hay más de 3.700 pruebas pendientes de procesar por parte del Laboratorio de Virología, y esto es del gobierno. Expone esta experta en salubridad que el virus sobrevive 10 días. Significa que las pruebas van a dar y están dando negativo debido a la tardanza de más de 14 días en procesarlas. Uno de los avisos que se han dado en las redes sociales aquí en Honduras. En El Salvador, la famosa empresa de galletas Diana ha cerrado operaciones y el presidente de Estados Unidos, Nayib Bukele, dice que no se puede trabajar con fábricas de churros y dice que hay que cerrar. Los mercados centroamericanos no tendrán este producto. Las galletas Diana son pero muy conocidas, muy conocidísimas, muy conocidísimas. Esa es la información que nos han brindado. El mercado centroamericano no tiene absolutamente surtido de los famosos snacks, los bocadillos de escuelas, de colegios, de las cafeterías. En Europa había un caso allá en Suecia denominado el crimen, el asesinato contra el ministro de Suecia, Olof Palme. Eso fue hace 34 años. El sospechoso de haber matado a este hombre prácticamente murió. Y entonces el caso quedó completamente cerrado porque ya no hay razón de mantenerlo abierto. Entonces, algo que fue todo un escándalo a nivel mundial cuando trascendió, ahora está completamente cerrado, se nos ha informado. En el campo nacional, en Tegucigalpa, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, sancionó una ley que beneficia a más de 350,000 mayores de 65 años. Esto con respecto a la declaración jurada, que ahora aumentó el techo, la cantidad de dinero. Y luego, pues esto está relacionado también con lo que se denomina el impuesto que siempre se paga. Pues hay alguna manera de poderse beneficiar para personas mayores de 65 años. Dígale al contador, dígale a un perito mercantil, a un profesional de la contaduría que le asesore, o si no, ahí en la denominada SAR, la que era la DEI,
las mismas ventanillas municipales, ahí le van a informar. Estamos lamentando la muerte de una profesora en San Pedro Sula, la maestra Vilma García Castellanos. Trabajó por más de 30 años en el Centro de Educación Básica, la conocida Escuela José Trinidad Cabañas, que funciona en el barrio Guamilito de la ciudad de San Pedro Sula. A esa escuela estamos hablando que estudiaron personalidades como Jaime Rosenthal Oliva. Ahí estudió. También ahí estudió don Roger Valladares, el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, la UTH. Otras personalidades estuvieron en la cabaña. Pues la profesora murió. Lamentamos mucho la muerte de esta maestra. Los niños han quedado tristes. ¿De qué murió? Pues tuvo la fortuna de morir de enfermedad natural, contrario a los casos de asesinatos, homicidios, hasta suicidios, las masacres que se dan en el país. En México, la cantidad de muertos en el campo ya internacional, en México ha sobrepasado los 15,000 muertos por coronavirus y ya va arriba de los 140,000, ya va para los 200,000 los casos de contagiados. Las autoridades mexicanas reportaron el miércoles anterior 708 nuevos fallecidos relacionados a la coronavirus en el país, elevando la cifra total de muertos a 15,357, un 21% del total de los decesos en todo Latinoamérica. Además, el brote surgido en China, ahí en el mes de diciembre del año 2019, que se conoció entre enero y febrero del 2020 en América, especialmente Centroamérica, aquí en Honduras. El brote surgió en China a finales del año pasado y que ocasionó una aguda recesión económica de escala global. Ha dejado arriba de 129,000 infectados conocidos en la nación norteamericana. En México, en medio de críticas de expertos y del creciente número de contagios, México levantó la semana pasada una emergencia sanitaria de 2 meses que permite la reapertura de algunos sectores económicos considerados esenciales. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció el martes anterior que el país no ha alcanzado el acme de la epidemia y que durante varias semanas las autoridades seguirán anunciando más casos que en la jornada previa. Es decir, no se ha llegado a lo que es el pico de esta enfermedad en varios países, como decir México, del que nos estamos refiriendo, pero aquí en Honduras la situación está siempre alerta roja. A principios de mayo, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el ministro de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que es muy probable que en México se esté subestimando la cantidad real de muertos como consecuencia del coronavirus y adelantó que el brote, que ha dejado poco más de 7,3 millones de infectados en todo el mundo, azotaría al país, azotaría a México en una gran medida. Sí, esto sí que se espera una segunda oleada luego del mes de agosto, septiembre, octubre. Por eso es que hay que cuidarse bastante, lo suficiente para no entrar en problemas. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump aprobó sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. El presidente Donald Trump siempre, como quien dice, en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, el presidente Trump. El presidente estadounidense Donald Trump autorizó sanciones económicas
así como la ampliación de las restricciones de visados contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI, dedicados a investigar a tropas estadounidenses en una nueva señal de rechazo al Tribunal Internacional. Eso fue hoy, en el transcurso del día. Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Como siempre, el señor Donald Trump peleando con estos organismos. Hace poco se peleó con Twitter y ahora está peleando contra la Corte Penal Internacional. Y así pues nos vamos a ir encontrando con tantas y tantas historias que a uno lo conmueven. En el noticiario, abriendo la mañana, iniciando el día. Les dimos una información sobre el asesinato de un transportista, Nahum Chévez, conocido como Cebolla. Él tenía una empresa dedicada al transporte allí en lo que es Villanueva, Pimienta, Potreríos y San Pedro Sula. Una persona joven, de repente lo asesinaron y la policía todavía no tiene argumentos, no tiene líneas de investigación para darle respuesta a la familia que está exigiendo justicia, que está exigiendo que se esclarezca esta criminalidad. Para recordar, en el pasado, allí en Pimienta, asesinaron al exalcalde, que también era empresario del transporte, Héctor Virgilio Vilo Barahona, en Igual. Eso quedó impune. Nunca se supo exactamente quién lo mató, quiénes lo mandaron a matar, cuánto se pagó y cuáles fueron las circunstancias. En esto del transporte, en esa zona pasan matando gente. Lo que sí es, uno, por el impuesto de guerra cuando no lo pagan, pero los buses no están trabajando, no están ganando, no podían cobrar impuestos de guerra. Aunque esta gente de estas actividades, de estas fechorías, de estas criminalidades, son despiadados. En segundo lugar es la eliminación para sacarlos del mercado y para quedarse con las rutas, para quedarse con el rubro. Eso por un lado. En tercer lugar, los transportistas a veces se meten en negocios chuecos, lavado de activos, testaferratos. Esto es bastante delicado y sobre todo arriesgado, pues se va a seguir esperando alguna respuesta de parte de la policía sobre el asesinato de este transportista que operó por muchos años lo que es la ruta Pimienta Potreríos y la ciudad de San Pedro Sula, entre otras informaciones. Nos estaba comentando este muchacho Jorge Quintanilla, que vive ahora en el occidente de Honduras, que le gustó muchísimo el documento sobre la reapertura de la economía en Francia, el desconfinamiento, y para ello pues se hizo un espectáculo en la Torre Eiffel, la Torre de París. Allí se dio un homenaje a bomberos, a la Cruz Roja, a los médicos y a los medios de comunicación, a los periodistas, pero se hizo también un homenaje a la memoria de la gente que ha muerto por coronavirus. Esto no ha terminado, esto apenas ha comenzado y tenemos que irnos acostumbrando a vivir con una peste, con una pandemia que azota a todo el mundo. Y es bien sencillo, solamente es lavarse las manos con agua y con jabón. Jabón y agua, por lo menos unos 20, 30 segundos, con bastante espuma. Luego el pañuelo, debemos de andar pañuelo, las mujeres su respectiva toallita, para podernos cubrir la boca al toser o estornudar. Y la medida máxima es el uso de mascarilla.
las mascarillas. Si no tiene dinero para mascarilla, pues haga una mascarilla de un pañuelo, haga una mascarilla de un par de calcetas, agarre ahí un trapo que esté completamente limpio y a diario tiene que estarlo aseando. Igual las mascarillas, hay unas que son desechables, hay otras que son retornables. A estas alturas muchas cosas han sucedido. Una de ellas es que la ciencia, los científicos, ya han encontrado algunas formas de poder dar un tratamiento, una terapia a los que se contagian del coronavirus. La otra cuestión es que muchos países están avanzando con la vacuna. Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, hasta Irán, Irak, los países árabes, todo lo que es Asia. No sé si en África alguien está haciendo algún trabajo, pero todo lo que es la baja de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, lo que es Canadá, México, Estados Unidos, Norteamérica. En Sudamérica hay gente dedicada a buscar curación para esta pandemia, para lo que es el virus. En Argentina, en Colombia, en Brasil, que tiene un gran empuje de la ciencia médica. Aquí en Honduras, pues, se han anunciado algunos tratamientos, es que le llaman maíz, catracho y maíz, pero la gente aquí no cree en nada. Y si a alguien se la están aplicando y alguien la está tomando, es porque se la ponen, pero que allí no quieren absolutamente nada. Luego, pues, la población tiene que seguir teniendo un gran cuidado con sus movimientos. Usted va a encontrar aquel montón de carros, motocicletas, bicicletas, una serie de transportes, los móviles y otros que no son móviles. Pero la gente tiene que entender que ahora el virus no lo anda buscando a usted, ni usted anda buscando el virus, sino que usted anda provocando al coronavirus y le puede salir muy caro. Entonces, no se ande metiendo ahí en esos revolucos, en las iglesias, esas concentraciones. Tengan cuidado, pastores, apóstoles y profetas, al igual en la iglesia católica, desde el cardenal, los obispos, los curas, los celebradores de la palabra, que estén separaditos y que exista orden completo. Porque a nadie se le impide ir a la iglesia, pero queremos que vayan a la iglesia por cuestiones espirituales, no por cuestiones de negocio ni de ninguna otra índole. Pero sobre todo, tienen que tener un gran cuidado. Al fin de la noche, el noticiario de Maya Televisión. Quiero decirles que el Foro de Honduras, punto y coma, tendrá a 2 invitados el domingo a las 19 horas, a las 7 de la noche. Estará el líder del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. Ricardo Antonio Álvarez va a estar en punto y coma. Y la contraparte de ese foro la constituye el diputado Jorge Lobo. Él es líder de su grupo al interior del Partido Nacional. La diferencia es que él no va a participar en internas, el grupo de Jorge Lobo, sino que se van a saltar ese proceso, pero siempre van a estar participando. Las internas del Partido Nacional van con el alcalde de Tegucigalpa, Narri Afura, y el señor presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Ya Oliva ha tenido importantes logros, como la adhesión de Ramón Castillo Callejas, el chino Castillo, del monarca, y luego pues hizo otra conquista que fue adherir a Ricardo Álvarez, a su movimiento, depuso. La oportunidad es un caso bastante singular, bastante importante, el caso de Ricardo Álvarez, que una vez más renuncia a la candidatura o al activismo para desde una precandidatura lograr la candidatura a la presidencia de la República, entre otras informaciones. Pues el domingo a las 7 de la noche por Maya Televisión tendremos, como quien dice, ese encuentro de 2 políticos del Partido Nacional que dirán versiones, revelaciones sumamente importantes. Jorge Lobo y Ricardo Álvarez.
toda la noche, de lunes a viernes, el noticiario Al Fin de la Noche, en punto a las 22 horas. Aquí estamos. Cuando hay temas de suma importancia e invitados que, digamos, los de Washington, el señor Indacochea, el reconocido sociólogo, Carlos Manuel Indacochea, y el señor James Herling, fue necesario, después de la transmisión oficial de gala del domingo por la noche, Maya Televisión transmitió por Radio El Mundo, hubo que repetirlo el lunes por la mañana y lo repetimos en el noticiario, en este espacio de la noche, porque vale la pena escuchar a estos expositores de alto calado académico hablando de temas como el racismo, la xenofobia, la aversión a grupos étnicos, especialmente los garífunas aquí en Honduras, los tolupanes, los lencas, los pech, y allá en Estados Unidos la comunidad de negros, de afrodescendientes, les dicen otros, afro-norteamericanos, luego pues de la muerte de ese señor identificado como George Floyd. El miércoles anterior fue su último velatorio, su último recorrido en caravana en Houston, fue el sepelio. Y se han atenuado las manifestaciones, los desórdenes, los saqueos allá en los Estados Unidos. Muchas personas fueron apresadas, algunos de ellos van a ser procesados y así pues irá eso. Lo que sucedió en Estados Unidos nunca lo habíamos visto, nunca. Dos cosas que hemos visto en Estados Unidos. Tres. Uno, las masacres en templos religiosos, en escuelas, centros educativos. La otra cuestión fue esto del coronavirus. El presidente Donald Trump no tomó en serio lo que se le avisó, lo que se le advirtió, y vean ustedes lo que pasó. Y luego pues esta situación de la muerte de este señor allá en Minneapolis, el señor George Floyd, que desató una ira, un desorden en más de 100 ciudades. Ya al resumen, estuvo en 100 o en más de 100 ciudades. Solamente en Nueva York, el alcalde de esa zona declaró que se habían perdido más de 55 millones de dólares. Solamente en una ciudad como Nueva York. Habría que sacar las cuentas de Miami, digamos, en la zona de Florida, allá en Washington, allá en Los Ángeles, todo lo que es la zona de Texas. Es bastante dinero. Y al hombre fue denunciado por $20 que andaba comprando con $20 falsos. Quien hizo ese reporte, quien hizo esa denuncia, no sé si está satisfecho o está arrepentido, porque por $20 todo lo que pasó en el mundo, todo lo que ha pasado en Estados Unidos, y hay cosas, como quien dice, que son bien sensibles. No sé si ustedes se dan cuenta que en Norteamérica, allá en Estados Unidos, hasta en México, andan botando monumentos, estatuas. Cállese, como aquí en Honduras, aquí en el Parque Central de San Pedro Sula, botaron la estatua de Manuel Bonilla en represalia al Partido Nacional, que fue uno de sus fundadores. Allá en Francia, tengo entendido, botaron la estatua de Cristóbal Colón. Allá en Europa botaron la estatua del fundador de los Boy Scouts. Dicen que era racista. Entonces, antes que las quiebren, las han ido a tirar así a las lagunas, al río. Otras las han despedazado, ya no quedan igual. Pero esto es las reacciones de violencia con que ha actuado el pueblo. Se han bloqueado calles, avenidas, bulevares. Aún así, en medio de la emergencia, al menos aquí en Honduras, la policía ha sacado las bombas lacrimógenas para lanzárselas a los manifestantes. Una manera de disuadirlos, de replegarlos, pero ellos han salido adelante. Y vean que en estos últimos días, lo que se llama los primeros 10 días del mes de junio, sí que se la ha visto a palitos la policía, porque la gente ha sacado hasta sus cuchillos, sus palos, sus machetes para defenderse. Entonces esas manifestaciones las han llevado con calma. Tienen que ser sabios, tienen que ser prudentes,
cada día tienen que ir superándose, tienen que ir manejando las cosas. Hace poco fue el día del policía y aquí pues no la han pasado mal, sí, tiene algunos trabajitos bastante pesados, pero los dineros que le ha trasladado el Poder Ejecutivo a los líderes de la policía ha sido significante para que den un buen servicio en aquella línea que se llama servir y proteger. Al fin de la noche, por Maya Televisión, ¿qué les parece si tenemos una mensajería desde nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa? Si hoy despertamos con ganas de salir, debemos tener algo muy en cuenta. El mundo ha cambiado. Y aunque sea difícil, debemos vivir con el cambio. Por tu seguridad, la mía, la nuestra, ponte la mascarilla. Úsala, no salgas sin ella. Por Honduras, por Puerto Cortés, por todos nosotros, usa la mascarilla. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Al fin de la noche por Maya Televisión. Vamos con más noticias a nivel nacional e internacional. Les expliqué que el presidente Nayib Bukele de El Salvador, pues prácticamente ha anunciado que no van a seguir apoyando a empresas como la fábrica de galletas Diana. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el cierre de la popular fábrica de productos Diana, famosa en toda la región centroamericana por sus riquísimas boquitas, con la excusa de la crisis del coronavirus que afecta a El Salvador y a todo el mundo, por supuesto. Por disposición del gobierno de El Salvador, la industria de snack en dicho país tuvo que hacer una pausa en su producción y actividad comercial, publicó la empresa en su página oficial de Facebook, cuya sede central se encuentra en la localidad de Soyapango. El sector se mantiene trabajando de la mano con las autoridades para reiniciar muy pronto sus operaciones y poder, a la brevedad, llevar a todos los hogares sus productos en el presente año, dice el comunicado, un poco confuso, por cierto. Bukele aseguró en cadena nacional que su país, El Salvador, no necesita la producción de churros. Asimismo, anunció que prohibirán las producciones de alimentos no necesarios como las boquitas para evitar que en esas empresas donde laboran decenas de personas se conviertan en focos de infección de la COVID-19. Sin embargo, la empresa de productos Diana se ha destacado durante la pandemia por hacer donativos de sus productos a los centros de acopio para que sean distribuidos entre las personas que permanecen en cuarentena. Por el momento se desconoce hasta cuándo volverá a abrir esta empresa de galletas Diana, y esta decisión ya está causando escasez del producto en muchas pulperías de los países de Centroamérica, especialmente en Nicaragua, tales como los productos, los jalapeños, los nachos, los elotitos, la cereza, los meneitos, entre otros que se están destacando, que ya hay bastante escasez. La empresa de galletas Diana, la información que nos está llegando con respecto a su cierre temporal, dicen los de la fábrica. Bukele dice que ya no.
Y la otra información que les tenía a ustedes, que las anuncié y se las expliqué anteriormente, es que Suecia cerró el caso del asesinato de Olof Palme. Luego de 34 años del asesinato del primer ministro sueco Olof Palme, las autoridades de ese país cerraron definitivamente el caso, identificando a su asesino como Steve Engström, un hombre que falleció hace 20 años. Palme fue un férreo defensor de los derechos humanos que criticó durante su tiempo y muy duro al gobierno de los Estados Unidos por su guerra contra Vietnam, a Sudáfrica por su cruel régimen del apartheid contra la población negra y a la dictadura de Franco allá en España. El primer ministro de Suecia, quien ejerció el cargo 2 veces en su país, murió antes de ingresar a un hospital en horas de la madrugada del 1 de marzo, el 1 de marzo de 1986, tras ser herido de 2 balazos, atacado por la espalda la noche del 28 de febrero. Ese fatídico día, Olof Palme recorrió junto a su esposa y sin guardaespaldas un camino hacia el metro después de haber visto la película Los hermanos Mozart en el Gran Cinema de la ciudad de Estocolmo. El fiscal sueco Christer Pettersson reveló en una histórica conferencia de prensa en televisión la identidad de la persona que con toda seguridad le quitó la vida al socialdemócrata, quien resultó un personaje incómodo para muchos gobiernos de aquella época. En primera instancia, Engström fue un testigo del caso y después del principal sospechoso. Sin embargo, se quitó la vida, se suicidó en el año 2000, llevándose a la tumba los motivos del crimen y dejando a la sociedad sueca, dejando a Suecia con un sabor, como quien dice, agridulce, ya que aunque el caso se cerró, jamás fue aclarado. Engström era diseñador gráfico de la empresa Scandia y ese día estuvo hasta muy tarde en su oficina y minutos antes del asesinato salió del edificio con un abrigo oscuro y un sombrero, lo que concuerda con la descripción del asesinato y también del asesino que fue dicha por testigos presenciales. Este sujeto fue el que llamó a la policía para avisar que fue a la escena del crimen para tratar de socorrer al primer ministro y que estaba preocupado que lo acusaran de ser el criminal. Sin embargo, sus declaraciones no coincidieron con las grabaciones de la cámara de seguridad del edificio donde laboraba. El fiscal Pettersson aseguró que la principal prueba en contra del sospechoso era que éste tuvo acceso a un revólver del mismo tipo y modelo que le quitó la vida al primer ministro, una Magnum calibre .357 de la marca Smith & Wesson. Asimismo, se reveló que el hombre de Scandia, como lo bautizaron los ciudadanos de ese país, era miembro de un club de tiro y aunque no era dueño del arma, uno de los vecinos tenía una colección de armas de fuego y una de ellas coincide con la que le quitó la vida al ministro Palme. Sin embargo, a pesar de las miles de hipótesis y teorías conspirativas que conlleva este famoso caso, el fiscal insistió varias veces que después de 34 años el arma sigue sin ser encontrada. No se encontró. Las declaraciones del fiscal cayeron como un balde de agua fría entre los más de 10 millones de habitantes de Suecia, quienes esperaban una explicación más amplia del caso. Sin embargo, no se presentaron ni el arma homicida, ni pruebas de ADN, ni una confesión o nuevos testimonios sobre este caso. El caso quedó oficialmente cerrado luego de 12.522 días de misterio y el único responsable no puede ser juzgado porque ya murió. Nos está explicando este despacho de prensa que ha llegado a nuestra sala de información de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Creo que querían algunas explicaciones con respecto a la sanción de un importante decreto de ley por parte del Poder Ejecutivo allá en Tegucigalpa, que va a favorecer a más de 350,000 personas mayores de 65 años. Juan Orlando Hernández sancionó
un decreto de reformas de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social para beneficiar a más de 350,000 personas mayores de 65 años con nuevas disposiciones del impuesto sobre la renta. Un beneficio que se aprobó la deducción de hasta 80,000 lempiras de la renta gravable, y otro es la exoneración del impuesto sobre la renta para aquellos cuya renta bruta sea de hasta 350,000 lempiras. La reforma de esta ley nace por el interés de Casa de Gobierno de eliminar el trámite más engorroso que la población tenía que hacer, y se constató en meses de trabajo con sectores productivos que era lo más urgente para llevar beneficios directos a las personas denominadas de la tercera edad. Y todavía es arriba de los 60 años, estamos hablando de los 65 años de edad. Ricardo Álvarez dice que el Partido Nacional va a elecciones internas. Es lo que está hablando Ricardo Álvarez, que va a estar aquí en Maya Televisión el domingo en el noticiario, en el foro Punto y Coma. El Partido Nacional irá a las elecciones primarias, ya sea con la vieja o con la nueva identidad, afirmó el coordinador de campaña del movimiento Juntos Podemos, Ricardo Álvarez, ante la pretensión de no convocar a internas por parte de la presidenta, consejera y representante del Partido Libre, Rixi Moncada. Tenemos que salvar vidas y empleos, pero también debemos salvar la democracia, ratificó Ricardo Álvarez, que ha sido, como quien dice, cuestionado, llevado y traído por ese escándalo del Trans 450, que nunca ha arrancado, que nunca ha funcionado, allá en la ciudad de Tegucigalpa. Esas es las informaciones que tenemos aquí en nuestro departamento de prensa. Francia no sabe qué hacer de millones de mascarillas invendidas. Es decir, que no solamente en Honduras, un montón de gente se va a quedar con miles de mascarillas. Conozco un reconocido locutor que anuncia que tiene 2 millones de mascarillas. ¿A qué precio las estaba ofreciendo la unidad? 65 lempiras. Primero comenzó con 65 lempiras y dijo que aceptaba propuestas. Luego bajó el precio a 40 lempiras y dijo que superaba cualquier oferta, que lo llamaran, que su hermana estaba vendiendo mascarillas. Creo que se va a quedar con ellas, porque vean ustedes lo que está pasando con Francia. En Francia, millones de mascarillas de tela y fabricadas en suelo francés duermen en el fondo de sus cajas por falta de compradores. Las desechables, que vienen principalmente de Asia, se han vuelto más atractivas, según la Unión de las Industrias Textiles, en sus siglas UIT. Unas 1,000 fábricas se movilizaron para ayudar a la producción, y hoy en día 40 millones de mascarillas siguen sin encontrar boca. Aquí en Honduras es que hay 8 o 9 millones de bocas que no encuentran mascarilla, a pesar que los maquileros hicieron un jugoso, millonario negocio con el gobierno, y el diputado Denis Castro Badía ha denunciado que eso no sirve, no sirve. Lo hicieron de telas, las mascarillas de esas de hacer blúmeres, de hacer calzoncillos, camisetas, y la situación es bastante difícil. Con respecto a esta noticia de las galletas Diana de El Salvador, que tienen fama a nivel centroamericana, porque sí, son un snack, son bocadillos deliciosos, eso no se puede negar. Hay un comunicado que nosotros queremos presentarlo luego de la primera nota que encontramos en las redes sociales, donde hay verdades y hay falsedades. Comunicado al público en general, informamos, dice: las noticias que han circulado en redes sociales sobre un cierre definitivo de Productos Alimenticios Diana SADCB son totalmente falsas y desmentimos dichas informaciones. Como es de conocimiento público por disposición del gobierno de El Salvador, la industria de snack ha tenido que hacer una pausa momentánea en sus operaciones y actividades comerciales. Es una pausa, no es un cierre definitivo.
A la fecha, Diana únicamente está a la espera de la autorización por parte del gobierno salvadoreño que preside Nayib Bukele para reiniciar operaciones, lo cual se espera sea en los próximos días. Todo esto como parte del plan de reactivación económica que permitirá la reapertura de labores de la empresa en El Salvador. Diana nació para estar cerca de sus clientes y consumidores y continuará estando hoy más cerca que nunca, brindándoles nuevamente toda una variedad de productos. Muy pronto volveremos y construiremos juntos una nueva historia. Hashtag cerca de ti, Diana es la información. Ahí están las dos versiones. No es tanto solamente que dicen ellos que es momentáneo, como quien dice, es parcial el cierre, pero no es que es un cierre definitivo. Tenemos un plato musical para ustedes. El famoso merenguero dominicano Quinito Méndez ha hecho un tema alusivo a las mascarillas, al coronavirus, junto a su familia, especialmente con su hija Ligia, que se aprendió perfectamente el trabalenguas. Así es que vamos a disfrutar de esta musicalidad en el noticiario Al Fin de la Noche. Muchas gracias por su acompañamiento, por su participación, y los dejamos con este merengue, Cachamba, con Quinito Méndez. Con mascarilla, todo el mundo, con mascarilla, por amor a la vida, con mascarilla, todo el mundo, con mascarilla. lo que diga Quinito, Es lo que va, lo que diga Quinito, es lo que va. si Quinito dice sí, Ay sí, eso sí, si Quinito dice no, ay no, eso no. pues repitan conmigo, hay un COVID, Hay un COVID, hay un COVID con una corona que hace mucho mal, hay un COVID con una corona que hace mucho mal. una Una la pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal, la pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. una cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Cuarentena quedándote en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Mucha gente infectada, todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Infectado todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un loco pidiéndole a Dios que sane a la gente que están infectada todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un loco pidiéndole a Dios que sane a la gente que están infectados todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Y el loco soy yo, Sí, señor. pidiéndole a Dios. Bendición. Y el loco soy yo, Sí, señor. pidiéndole a Dios. Bendición. Ya no podemos besar, ya no podemos abrazar, pero es un loco que tú estás. El COVID, al Sori. El COVID, Goodbye, al Sori. adiós, El COVID, después cuida. covidianidad. Maya TV, cobertura total.